al Señor. Hoy quiero compartir el tercer mensaje de una serie que he estado desarrollando durante todo este mes, que creo que es una serie que le pido a Dios que pueda calar en tu corazón. Porque esta serie es tan importante, porque puede determinar toda tu manera de ver y de vivir el cristianismo. Por eso es tan importante. Y no solamente eso, sino también hasta la manera como vas a comprender cada texto de la Escritura. Entonces, el mensaje de hoy son de esos mensajes que son fundamentales en un cristiano. Y que realmente es algo ambicioso de mi parte exponerlo en un solo mensaje como lo traigo el día de hoy. Pero pidiéndole a Dios de antemano que me dé su gracia, que me dé denuedo, que me dé sabiduría para transmitirlos y también a ustedes les dé comprensión para poder también recibirlo y asimilarlo. Es más, vamos a orar para que suceda eso. Ponga la mano allí en su corazón, oremos. Amado Dios, por favor, trae gracia para explicar el mensaje de esta mañana y gracia para comprender las verdades esenciales del Evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado compartiendo acerca de qué es el Evangelio. Y hemos dicho que el Evangelio es el corazón de toda la Biblia. No estoy hablando de algo pequeño, estoy hablando que lo que estamos hablando, que es el Evangelio, es el corazón de toda la Biblia. Y es el corazón que palpita y que bombea sangre para que todo el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, podamos vivir una vida cristiana, tal como el Señor lo establece en su palabra. El Evangelio abarca todas las áreas de la vida. Por eso siempre en mi mensaje trato de hablar de que debemos tener siempre puestos los lentes del Evangelio. Es algo que debemos tener siempre. Y que todas las áreas de la vida deben ser vistas a la luz del Evangelio. Eso abarca el matrimonio, eso abarca la crianza de los hijos, eso abarca nuestras relaciones interpersonales. Abarca cómo nos conducimos, nuestra vida laboral, cómo convivimos en una sociedad. Entonces, es sumamente determinante el mensaje. Por otra parte, ¿cómo es que interactúa el Evangelio en toda la Biblia? Es decir, la ley mosaica que Dios le dio a Moisés y el Evangelio expuesto por los apóstoles, especialmente por el apóstol Pablo, ¿cómo interactúa eso? ¿Cómo se combina la ley de las obras y la ley de la fe? ¿Cómo se correlaciona toda la Biblia, sabiendo que está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿Y cómo se correlaciona el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, con el Nuevo Testamento, en este caso con el Nuevo Pacto? Sabiendo que nosotros pertenecemos como iglesia al Nuevo Pacto. ¿Y cómo eso es determinante en nuestra vida cristiana? Eso me va a permitir a mí interpretar
tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Por eso le pido a Dios que me dé sabiduría y gracia, porque sé que normalmente los domingos vienen personas por primera vez y vienen personas que también son parte de la iglesia, que son parte de la membresía de la iglesia. Entonces, todo eso quiero tomarlo en cuenta para poder compartirlo en esta mañana. Por eso quiero ser lo más claro posible, lo más sencillo posible, sin quitarle o restarle profundidad. Ese es el desafío, ¿no? Ser claro, pero sin restarle profundidad. Ese es el detalle. Lo otro es que creo que lo peor que le puede pasar a un predicador es ser malentendido. Entonces quiero ser lo más explícito posible y que Dios me ayude. Pero para ello quiero que me acompañen a leer Gálatas capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlos todos juntos. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Y aprovecho de aclarar que cuando uno lee la Escritura, al igual que cualquier literatura, en esto sí es igual, supongamos que yo voy a leer acerca de una carta escrita hace 200 años, hace 500 años, o en el caso de la Biblia, desde hace 4.000 a 2.000 años, debemos trasladarnos a la época, ubicarnos en el contexto, y cuando leamos, que podamos leerlo hasta en el mismo tono, como si el mismo escritor estuviera aquí presente hoy. Y ese es el desafío que tenemos en esta mañana. Que Pablo se ha trasladado hoy a este lugar y que podamos leerlo en el mismo tono como Pablo lo leería. Amén. Entonces, lo voy a intentar. ¡Oh, Gálatas insensatos! Bueno, imagínense el tono, ¿no? Ya le dije por qué tenía que hacerlo de esa manera, ¿no? ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién los fascinó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los manipuló para no obedecer a la verdad de Dios? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de ustedes. Cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿lo recibieron por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 3. Tan necios son. Esto es una exhortación apostólica. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu Santo y que hace maravilla entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, esa última pregunta que aparece allí, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? De esa pregunta es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. En otras palabras, la misma intención del apóstol es la intención mía de exponerle en esta mañana. Es decir, que no es la intención del pastor, es la intención del buen pastor, que es Cristo, quien inspiró a Pablo y que 2000 años después este tema sigue siendo relevante, trascendental, importantísimo para todos nosotros. Y por eso quiero compartir la continuación de la serie que lleva como título, quiero que lo digan todos conmigo, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Una vida centrada en el Evangelio. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? Centrada en el Evangelio.
Gloria a Dios, qué bueno. Quiero hacer una aclaratoria rápidamente. Creo que uno de los aspectos que ha sido más mal interpretado de toda la Biblia es este. Porque casi siempre me consigo con personas que tienen una lucha. Muchas veces puede ser una lucha sincera. Otras veces una lucha por el mismo desconocimiento. Pero sigue siendo una lucha. Las personas confunden mucho estos términos. Cuando pasa cierta situación dicen, lo que pasa es que ustedes son muy legalistas. No. Lo que sucede es que son muy religiosos. Y otros dicen, no cuento de religioso. Es que ustedes lo que son es unos libertinos. Y la iglesia no es una iglesia, sino lo que tienen es un club. Y hace cada quien lo que quiere de una forma libertina. Es decir, convirtieron la gracia en libertinaje. Y muchas veces oigo personas que confunden estos conceptos. Legalismo, religiosidad, libertinaje. ¿Cuándo es cada cosa? ¿Cómo saber que alguien es religioso? ¿Cómo saber que alguien está cayendo en libertinaje? Bueno, les tengo, para darle esta explicación, una gráfica. En este mes les he presentado varias gráficas y hoy les traigo una más. Quiero que me ayuden a verla. Como acaban de ver, hay una recta. ¿Y esa recta cómo se llama? La palabra de Dios. Por encima de esa recta hay otra raya, otra línea. Esa línea, por encima de la línea horizontal, le llamamos legalismo. Y una línea descendiente, que en este caso se le llama liberalismo o libertinaje. Cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno estudia la palabra de Dios, cuando uno hace ese trabajo, especialmente también el predicador que lo va a exponer, debe cuidarse de algo, de ser fiel a la palabra, fiel a esa línea. Dios se ha revelado y ha mostrado su plan de una forma clara. Así como les dije hace un momento que lo peor que quiero es ser mal interpretado, Dios tampoco desea que tú malinterpretes lo que Él ha inspirado. En otras palabras, yo debo asegurarme, cuando leo la Biblia, en observar, interpretar, para después aplicar. Y para poder interpretar, yo debo tener cuidado de apegarme lo más que puedo a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, preséntate como obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad. La traza bien. O como en la carta de Gálatas, Pablo expone un suceso sumamente trascendental, confrontante, impactante, cuando el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro. Imagínense esa escena. Eso de que ¿cómo se llamaba la película? Godzilla versus King Kong. Bueno, no. Aquí estamos hablando nada más y nada menos. Que el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro. ¿Y sabes qué le dijo?
cuando vi que Pedro no se comportaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Nuestra meta como cristianos es vivir una vida como recta, conforme a la palabra de Dios, conforme a la verdad del Evangelio. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no se conforma con lo que la palabra dice, sino que quiere ir más allá y le pone encima la palabra? Eso es religiosidad. Y no solamente religiosidad, sino que también se cae en legalismo. Cuando yo pretendo justificarme por mis obras y no por la fe en Cristo. Y le tengo que poner a la palabra cosas que la palabra no lo dice claramente. Pero como tienen una actitud piadosa, casi que nosotros seguimos escribiendo nuevos mandamientos. Un ejemplo, los evangélicos tienen una lista. No bailarás. Ya va. No bailarás. Bueno, pues que la Biblia no me dice en ninguna parte no bailarás. Pero no, que como me gusta que... No. Eso me parece muy... Meto ese adicional. Ya voy a explicar esos casos, que son muy interesantes. Pero los evangélicos lo meten, pero no solamente nosotros. Hace 2000 años los fariseos también metían. Como por ejemplo, maestro, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Eso no estaba escrito en la ley de Moisés, pero era una tradición verbal entre los fariseos y lo quisieron poner como que si fuera un mandamiento cuando no era un mandamiento explícito. Eso se llama legalismo. Yo no tengo por qué forzar la palabra es clara. Nuestro deber es exponer la palabra. Pero hay otra parte. Cuando hay personas que le quieren quitar a la palabra, restar y bajan los estándares, convirtiéndolo en un liberalismo o en un libertinaje. Y eso hoy en día también está muy de moda. Y está muy de moda porque hoy en día hay predicaciones donde los predicadores se convirtieron en influencers. Y eso es peligroso. Porque algo que está llamado un pastor es a no ser influencer, sino a ser un expositor de la palabra. Porque si tú quieres ser un influencer, vas a tener la tentación de querer ganar adeptos para ti y quedar bien con todo el mundo. Y si tú intentas quedar bien delante de los hombres, puedes que le esté fallando directamente nada más y nada menos que a Dios. Y hay predicaciones que son tan libertinas que va un musulmán y se siente feliz. Va un hinduista y se agradó. Va un budista y aplaude. Todos se sienten felices porque le quitó, diluyó el evangelio y la palabra de Dios. Empezó a diluirlo. Porque él dice, es que la idea es no chocar con la gente. La idea es que la gente no se ponga brava. Es que escuchaba un predicador famoso, muy famoso, que decía, es que hablar tanto del pecado ofende a la gente. Hoy en día no tengo que ser necesariamente claro. Nada más usted agarra esa frase, la pone en Google y le va a decir quién es y ya.
Pero a la gente no le importa cuánto han ofendido a Dios. ¿Usted cree que si Jesús predicara, todos iban a quedar felices? No. Cuando Jesús predicaba, lo que generaba era que querían crucificarlo. La palabra misma los confrontaba. Entonces, hoy en día la gente confunde el evangelio. Y hoy en día está de moda eso de predicadores influencers o predicadores motivacionales. Y eso no es cristianismo. Como decimos en nuestro argot popular, están orinando fuera del perol. Están quedando fuera de la verdad del evangelio. Eso no es cristianismo. Pero cualquier loco saca una frase y la populariza, vienen todos y comienzan a ponerlos en su estado y en todas partes. Y la gente ha perdido la claridad y el discernimiento para distinguir la verdad de la mentira y del engaño. Y es lo que Pablo dice desde el versículo 1. Vamos a leerlo, ya voy a explicar un poquito más el gráfico. ¡Oh, Gálatas insensatos! Ellos habían comenzado bien, pero resulta que en la iglesia se coló malas enseñanzas, falsas enseñanzas, que Pablo dijo, ¿quién los engañó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los encantó para ya no obedecer a la verdad de Dios? Cuando a ustedes se les presentó Cristo tan claramente, versículo 2. Y luego dice, cuando ustedes recibieron al Espíritu Santo, dice Pablo, porque nacieron de nuevo, lo recibieron por obedecer la ley de las obras o por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Le hago la pregunta a ustedes, los que han nacido de nuevo, que se han convertido a Cristo, que han confesado al Señor verdaderamente, ustedes recibieron el Espíritu Santo para salvación por obedecer la ley o por haber depositado su fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo Pablo. ¿Por qué les está diciendo eso? Recuerde que era una iglesia judía, venían del judaísmo, venían con las prácticas del judaísmo, y ahora estaba en la iglesia un pueblo gentil, es decir, no judíos. Y ellos querían judaizarlos, hacerlos prosélitos y hacerlos practicar las leyes de Moisés, una de las cuales la circuncisión. Entonces ellos, en desconocimiento, se estaban judaizando. Y Pablo les dijo, ¿quién los fascinó? Y lo dijo con un dolor en su corazón y con molestia. Porque están diciendo que entonces Cristo murió en vano. Hoy en día, eso sigue estando vigente. Porque hoy en día hay prácticas judaizantes que se quieren colar en las iglesias. Y hoy hay un movimiento que se llama el movimiento de raíces hebreas. Y usted ve hoy cristianos entonces, no, tocando el shofar. Como que si eso los espiritualiza. Nosotros no estamos llamados a judaizarnos, hermanos. Otros danzando, haciendo danzas hebreas. Porque es que ahí es donde se va a manifestar el Espíritu. Si Pablo está diciendo que es mediante la fe en Jesucristo. Pero todo eso hoy se cuela sutilmente.
con sutileza. Y muchos, no teniendo claridad, confunden eso. Ahorita en enero con las primicias. ¿Por qué celebramos primicias? La iglesia de Jesucristo, ¿cuándo celebró primicia? Hay una confusión en el pueblo de Dios. Y como dice la Escritura, mi pueblo perece por cuanto le faltó conocimiento. Pero hay gente que no quiere conocer la verdad. Porque ellos dicen, me gusta más la tradición. Me gusta más lo que yo quiero. Bueno, esa ya es su decisión. Esa es su decisión. Pero eso no es el Evangelio de Cristo. Y esto trae tanta confusión. Igual que también hoy hay tantos predicadores que ni exponen la Biblia. Y todo su servicio es un show. Y predican el Evangelio de una forma barata. No importa lo que hiciste anoche, el Señor te ama y te acepta así. Ese no es el Dios de la Biblia. En la rebelión de Coré se abrió la tierra y se los tragó a todos. Ay, ¿cómo me explicas entonces eso? Pues? Nada más hay que tener 4 dios de frente para darse cuenta. Yo tengo ya 6 ya. Me ha crecido. Hermanos, tenemos que ver quién es el Dios de la Biblia. En los días de Noé pereció toda la población mundial y solo se salvaron Noé y su esposa, los 3 hijos con las 3 esposas. No confundan a Dios. Ay, no, es que mi Dios, Él no importa lo que yo haga. Y he escuchado predicadores, disques predicadores que dicen, es que Dios está enamorado de ti. Eso es una mentira y un engaño. No comprenden las verdades de la Escritura. Es un amor como hollywoodense, de Disneyland. Ese no es el amor bíblico. Ese no es el amor que la palabra de Dios me enseña. Necesitamos conocer a Dios. Entonces algunos vuelven todo un libertinaje. Entonces hay hoy en día cristianos que entonces dicen groserías, por ejemplo. Palabras vulgares. Hermano, ¿por qué habla así? Ah, pastor, no sea religioso. Porque uno diga groserías. Si les dijera que hay predicadores que dicen groserías hasta en el púlpito. Y son de las iglesias que tienen más gente. Y la gente tan fuera de sí, tan alienada por el pecado, tan enloquecida por el pecado, van para allá y siguen repitiendo lo mismo. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos se amontonarán a falsos maestros. Es decir, la gente asocia con una iglesia bonita, con una iglesia muy grande, con mucha gente, y puede que esa mucha gente más bien es una muestra, posiblemente, de cosas cerradas que se estén enseñando. ¿Cómo puedo saberlo? Escuchando el mensaje. El que tenga oír para oír, que oiga, escuche lo que le están enseñando. Y si es bíblico, ok, amén. Pero hoy en día la gente no discierne y cuando le dicen cualquier loquera, cualquier tontería, amén. Porque no tienen discernimiento. Claro, la pregunta es ¿por qué se amontonan? Porque les gustan escuchar cosas que les gusta oír y si se las dice los emociona. Pero el Evangelio de Cristo no es barato. Jesús dijo, el que ponga su mano en el arado y mire hacia atrás, sepa que ese no es digno de mí. Si usted
pone su mano en el arado y está mirando hacia atrás, entonces usted no es digno de Cristo. La gracia no es barata. Jesús dijo, quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. ¿Es barato, hermanos? De ninguna manera. Pastor, pero no sea religioso porque yo digo unas cuantas palabras. La Biblia es clara. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación. Ahí está claro. De una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. Santiago capítulo 3. Ay, es que esta palabra está de moda. Chévere. No, hermano. A mí me gusta. Pero es que si es una palabra vulgar o es una grosería, no lo digas. Un cristiano no habla así. ¿Cuántos están aquí conmigo en nombre del Señor? Vamos a poner otro. La forma de vestir hoy en día. Hoy hay modas donde las mujeres se visten ahora masculinas, de forma masculina. Y los hombres como afeminados. Como afeminados. La Biblia es clara. Los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. O los que se visten para mostrar sus cosas. Si una persona viene hacia la iglesia, lo vamos a recibir. Porque está llegando. No conoce al Señor, le vamos a predicar, le vamos a recibir con amor, le vamos a enseñar. Pero una vez la persona ha confesado a Cristo, hay que discipularla. Y en el discipulado se le enseña la forma como un hijo de Dios vive. Es más, el mismo Espíritu lo va a guiar a toda la verdad y sabe qué cosa debe hacer y qué cosa no debe hacer. Si tú estás vistiéndote, también hay que ver de qué forma me puedo vestir con mayor modestia. La Biblia lo dice, que la mujer se debe vestir con decoro. Eso está claro. Eso está claro. Con decoro. Que la mujer se viste para agradar a su esposo, eso está claro. Si su esposo, a veces hay ropa que mi esposa me dice, no, mi amor, no me gusta cómo te queda, o yo le digo, no, fío, prefiero que no te coloques esto. Y listo. Pero aquí todos nos cuidamos. Porque por eso los servidores usan una franela que dice unos a otros, dentro de los cuales yo estoy inmerso porque yo soy también miembro de esta iglesia. Una hermana en estos días me dijo, pastor, tengo un caso que me gustaría que atienda con esta persona que tiene problemas. Era una mujer que tiene ciertos problemas, pero me gustaría decirle algo, no la vaya a atender solo. Claro, ya me estaba diciendo, debe ser que la hermana tenía o esta mujer tenía ciertas inclinaciones, luchas, y esta hermana me está cuidando. A mí me parece buenísimo. Y yo le dije, gracias, hermana. Valoro con todo mi amor sus palabras. Pastor, no se siente mal porque yo le diga eso. Más bien me hace apreciarte más. Porque me estás cuidando a mí. Aparte que yo no voy a atender en una consejería solo a una mujer. No es ético. Todos nos cuidamos. Unos a otros. Mire, a mí me gusta andar con mi esposa para todos lados. No me gusta estar sin mi esposa. Hoy no pudo venir porque ya le quedan 10 días para dar a luz. Pero hasta hoy estoy aquí y me siento incómodo que ya no esté conmigo. Porque me encanta estar con ella. Primero porque la amo, porque es mi compañera, porque es mi ayuda idónea, porque ella me cuida a mí y yo la cuido a ella y nos cuidamos en amor. Y aunque ella no está aquí, está conectada conmigo, porque ante la prédica
Me ayudó con varias cosas y ella estaba atenta de varias cosas. Por eso en la iglesia, ella me acompaña y me ayuda en mi trabajo pastoral. Y en la iglesia mayormente hay mujeres. Imagínense el trabajón que tiene ella. Aun cuando el oficio de pastor es para el hombre, porque eso es lo que me enseña la palabra, ella me acompaña en el trabajo pastoral y me ayuda en el trabajo pastoral. Y está conmigo y lo hacemos juntos. Y hasta mi hijo está involucrado. Mi hijo al día me dijo, papá, tranquilo, yo te voy a acompañar hoy. ¿Por qué? Porque como familia también le servimos al Señor. Y eso es una maravilla. Estamos llamados a esto. Pero no por eso yo voy a bajarle y voy a pasar por alto ciertas cosas, volviendo la gracia un libertinaje. Porque hay un versículo que es muy clave para esto, que se encuentra en 1 Corintios 10:23. Quiero que me acompañen todos a verlo. Quiero que lo digan todos conmigo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Diga conmigo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Pastor, yo puedo escuchar esta música, yo puedo brindar con esto. Todo le es lícito, pero usted tiene que examinar bien si eso le conviene, hermano. Porque el sabio ve el mal y ¿qué hace? Se aparta. Mientras que el necio, ¿qué va a hacer? Va a ir para allá. Más bien, si tu corazón se empeña mucho en algo, lo que estás manifestando es necedad. Y la necedad es muestra que el Evangelio de Cristo no ha alumbrado todavía tu vida. Porque cuando el Evangelio alumbra el corazón, trae sabiduría. Y el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor del Señor. ¿Cuántos agarran esta palabra, hermano? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Ahí está claro. Ahora, no podemos ponernos ni encima ni debajo. Volvamos a la gráfica. Sino que debemos mantenernos en la línea de la palabra de Dios. Ahora, quiero invitar a dos personas que me ayuden. Voy a pedirle a Wilmer que pase por acá y al hermano Pedro también que pase. Gloria a Dios. Colócate por allí y el hermano Pedro por acá. ¿Qué es lo que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas? Ustedes no se pueden volver a las prácticas judías. Es más, Hechos capítulos 15 desarrolla lo que sucedió en el concilio de Jerusalén. Y fue lo que Pablo expuso ante los apóstoles en cuanto a la iglesia gentil lo que tenían que hacer. Y la iglesia se estaba circuncidando y se estaba volviendo a la ley de las obras. Y hay un problema. El problema es que, vamos a leer Gálatas 3:10 para que veamos cuál es el problema. Que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Porque maldito es todo aquel que no cumpla todas las cosas escritas de la palabra de Dios. Y dice Santiago 2:10 que si alguien la cumplió toda, pero nada más violó un punto, cualquiera que guarde toda la ley, pero nada más violó un punto,
se hace culpable de todo. Entonces viene la pregunta, ¿entonces la ley es mala? No, de ninguna manera. Y es lo que vamos a estar desarrollando. Por ejemplo, Romanos 7:12, mire lo que Pablo dice. Sepan que la ley, ¿qué es? A la verdad es que santa. ¿Cuántos saben que la ley de Dios es santa? Es pura, es limpia. Y el mandamiento del Señor es ¿qué? Santo, justo y bueno. Ok. Pero, ¿qué hace la ley? La ley, ¿por qué Dios la estableció? ¿Y dónde la estableció? La estableció en el monte Sinaí y se la dio a Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés en el desierto? Bueno, en el Sinaí, Dios le dio la ley a Moisés. ¿Y sabes qué te dice la ley? La ley nos dice cuán pecadores nosotros somos. La ley nos dice cuánto hemos pecado contra Dios. ¿Cómo sé yo que mentir es malo si no por la ley de Dios? ¿Cómo yo sé lo que es malo y lo que es bueno si no por la ley de Dios? Pero cuando yo voy a la ley ¿qué produce en mí? La ley me condena. La ley me acusa. Porque la ley nos encerró a todos en desobediencia. Nos encerró a todos bajo pecado. La ley me mostró cuán pecador soy. Mira lo que dice Gálatas 3:22. Mas la Escritura encerró todo bajo ¿qué? Bajo pecado. Entonces, ¿qué hace la ley? Número 1, le muestra a mi conciencia lo que es bueno, lo que es malo, cómo debería vivir una sociedad, cómo debería vivir el hombre. Es bueno, pero también la ley me acusa y me encierra en desobediencia. Me muestra cuán pecador soy. Y aquí ocurre el milagro. Porque es justo en ese momento donde yo tengo que reconocer cuán pecador soy y cuánto necesito de un Salvador. Cuánto necesito a Cristo que salve, que me restaure, que me dé vida. Eso es obra de Dios. En otras palabras, la ley me conduce a Cristo. La ley se convirtió en mi ayo. Vamos a buscar ese texto. Pablo le dice a los corintios, un sinónimo de la palabra ayo es tutor. La ley es como tu tutor. Gálatas 3:23, mira cómo dice. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo, repito, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Vamos a leer una nueva versión internacional. De manera que la ley vino a ser nuestro guía, nuestro tutor, encargado de conducirnos ¿a quién? A Cristo.
para que nos demos cuenta de que necesitamos un Salvador y que sin su salvación nadie podría ser salvo. Mira lo que dice Romanos 3:10. ¿Quién cumplió la ley de las obras? No hay ni un justo. No hay ni siquiera uno. Versículo 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Entonces alguien dirá, ya va, pastor. Dice, todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces alguien viene y dice, ya va, pastor, pero entonces, ¿y cómo yo estoy buscando a Dios sinceramente? Bueno, tú estás aquí porque Dios te buscó primero. ¿Quién crees tú que es el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta mañana? Ahora, ¿qué hace la ley? Me dice, le habla a mi conciencia. 2, me muestra que estoy condenado. 3, me conduce a Cristo. Y una vez estoy en Cristo, he sido justificado por la fe. La promesa de Abraham, volvamos a Gálatas 3. Gálatas 3. Versículo 4. Tantas cosas han padecido en vano, si realmente fue en vano. Versículo 5. Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué está hablando Pablo? Recuerden que Abraham, que fue antes que Moisés, lo que lo justificó, porque no había ley todavía, obviamente, fue la fe. A quien se le dio la promesa, en ti, leamos el versículo siguiente, somos hijos de Abraham por la fe, versículo 8. Previendo Dios que había de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano la buena nueva a Abraham diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, por la fe en Cristo, soy declarado justo delante de Dios. ¿Qué significa que soy declarado justo? Bueno, significa que Dios dice de ti, Dios dice de ti lo siguiente: es justo mi hijo, ha sido perdonado, tiene una relación recta conmigo, me agrado y me complazco en él. Solo gracias a los méritos en Cristo, por la fe. Pero la ley te va a decir, hey, Marcel, tú violaste los mandamientos. Pero Cristo habla por mí, gracias a que fui justificado, y va a decir, como mi buen abogado, ya yo lo cumplí por ti. La ley me va a decir, el que peca merece el castigo, la paga del pecado es muerte. Pero Cristo va a decir, sí, ya yo cumplí el castigo por ti. La ley dice, pero sigues inclinado al mal. Pero mi santidad y mi justicia cubre tu maldad. Porque ahora Dios me ve en Cristo. Y una vez he sido justificado, ¿qué hace Dios? Me da su Espíritu Santo. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo, hermanos? Ay, es que se me paran los pelos. Para que me dé cuenta que se me pararon los pelos. No.
me da su Espíritu Santo para santificarme, para perfeccionarme, para crecer cada día en gracia, para ahora que la ley ya no me condene, pero ahora el Espíritu Santo obra en mí para que yo cumpla su ley. Me da libertad para cumplirla, ya no para ser condenado, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios que se nos ha sido dado. Y entonces ahora la ley ya no me juzga, no me castiga, sino que se convierte en mi maestra de cómo yo debo vivir mi nueva vida en Cristo. Mi maestra de buenas obras. Entonces ya puedo ahora, por medio de la ley de las obras y la ley de la fe, interactuar perfectamente. Vemos cómo interactúa cada una de ellas en la vida del cristiano. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Muchísimas gracias. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Salmos 48. Entonces el Espíritu Santo mora en mí, me ha sido dado para que cumpla la ley moral de Dios. Por eso existen los legalistas, los que quieren ser justificados por las obras de la ley, o te quieren judaizar, o te quieren hacer practicar leyes que era para el pueblo de Israel, para el antiguo pacto. Hermanos, la Biblia está dividida en antiguo pacto, el pacto de Dios con Israel, étnicamente hablando, y el nuevo pacto, que es el de la iglesia. Y cuando usted participa de la cena del Señor, se le dice, esto lo hacemos en memoria de Cristo, que entregó su cuerpo por nosotros, su vida por nosotros. Y esto que bebemos representa, o lo hacemos en memoria de Cristo, de su sangre. Sangre del nuevo pacto del Señor con su iglesia. Ahora, ¿cuál ley entonces está vigente hoy? La ley moral de Dios, los mandamientos. Y eso fue lo que Jesús desarrolló también en el Sermón del Monte. Pero vamos a hacer un ejercicio práctico. No mentirás. El legalista se pone una lupa y voy a estar detrás de aquel que dice mentira. Hermanos, algo que descubrimos, volvamos a la gráfica de la cruz grande. De la cruz grande, la otra gráfica. Es que todos los días voy a comprender algo mientras voy a la palabra. Cuán grande es la santidad y justicia de Dios. Pero también me voy a dar cuenta de cómo es mi naturaleza de pecado. Y mi obediencia no es perfecta. La de ningún ser humano es perfecta. Por eso en la Biblia usted ve que Noé se emborrachó, que David pecó en reiteradas ocasiones, que Abraham mintió o hizo cosas por qué sé yo. Y todo eso está registrado. Porque la Biblia nos muestra la naturaleza del hombre, pero nos muestra que el único perfecto es Cristo, nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? ¡Aleluya!
entonces no puedo hacerlo de una forma legalista. Segunda óptica, libertina. Bueno, hermano, aquí no hay nadie aquí todos pecamos. Yo también a veces digo mentiras, son mentiritas blancas. No, hermanos. Un cristiano verdadero no se comporta así. Mira lo que dice Primera de Juan 3:8. Vamos a leerlo. El que practica el pecado. A ver, ¿cómo dice allá atrás? ¿Dónde está Marilyn? ¿Cómo dice? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9. Y todo aquel que ha nacido de nuevo, que es nacido de Dios, no va a practicar el pecado. No quiere pecar, no quiere fallar. Aborrece el pecado. Lo aborrece. Recuerdo cuando tenía 17 y 18 años. Leía la Biblia en mi cuarto todos los días, ya desde esa edad. Y me hacía todas estas preguntas. Sentía que la palabra de Dios me mostraba lo miserable que era de mi pecado. Y en ese tiempo todavía estaba atado a la pornografía. Terrible. Me sentía tan mal. Me sentía tan vacío. Varias veces intenté cortar la pornografía. Y no podía. Duraba 3 meses la primera vez. 3 meses. Y volví a caer. Después 6 meses. Y volví a caer. Cuando no caía, eso repercutía en todo. Hasta me ayudaba en mis estudios. Era una cosa impresionante. No sé cómo explicarlo. Pero después me sentía tan mal, tan miserable. Pero recuerdo un día, en mi cuarto, caí llorando al suelo, arrepentido, diciéndole al Señor que me perdonara. Y que quería vivir una vida de ahora en adelante que le agradara. Porque hasta ese momento coqueteaba con el mundo. Y me comprometí no solamente a la pornografía, sino a vivir una vida que le agradara a Él. A partir de ese día, le doy la gloria a Dios. Eso fue en diciembre del 2006. Es decir, ¿hace cuánto? Este año cumplo 18 años. La última vez que vi pornografía. ¿Quién me dio la fortaleza? ¿Quién me dio la capacidad? Indiscutiblemente el Señor. Hoy quiero seguir creciendo en santificación. ¿Quién es el que me da la fortaleza para poder vencer? El Espíritu Santo que habita en mí. ¿Cuántos están captando el mensaje? La verdadera gracia te va a transformar y no te va a dejar en la misma condición. Dale una palmadita al que tengas a tu lado, al de al lado. Dile, la verdadera gracia no te va a dejar en la misma condición. Te va a transformar. Ojo, no existe eso de que peco y sigo otra vez, y sigo otra vez, y sigo otra vez, y ya va. ¿Te arrepentiste o no? ¿Qué? Ahora la pregunta es, ¿nuestra obediencia es perfecta? No, pero si es sincera.
Veamos el caso de Pedro. Jesús le dijo, Satanás ha pedido para zarandearte, pero una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Yo no voy a pecar, yo no te voy a negar, no, yo no te voy a negar. Horas más tarde, yo no lo conozco, no, maldita sea, no conozco a él. Y cuando Jesús vuelve a tratar con Pedro, ¿sabe qué le dice? ¿Me amas? Apacienta a mis corderos. Acababa de negarlo. Pero vemos la gracia del Señor tratando con una obediencia imperfecta, pero sincera. Sincera. Y por eso el nuevo pacto, Dios va a tratar con el corazón. Te va a quitar el corazón de piedra, te va a dar un nuevo corazón y te va a dar su Espíritu Santo para que puedas andar en sus mandamientos. ¡Aleluya! Y aquí terminamos cuando entonces ya no es legalista, ya no es libertinaje, sino que en el Evangelio digo, su palabra dice no mentirás. Señor, aunque mi obediencia no es perfecta, es sincera y por los méritos de Cristo, por cuanto Él vivió perfectamente y cumplió los mandamientos y Dios me ve en Cristo y su justicia en mí, no deseo mentir más, sino vivir una vida para su gloria. No es una obediencia perfecta, pero sí es una obediencia sincera. Vemos que ya no es legalista, libertina, sino a través del Evangelio. Hermanos, esto es una vida centrada en el Evangelio. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Vamos a estar de pie. Gloria a Dios. Esto que les estoy diciendo, el apóstol Pablo lo expresó en Gálatas 5 y Gálatas 6. La vida del Espíritu. Cuando vivimos una vida llena del Espíritu Santo. Y por eso puedo crecer en paz, paciencia, benignidad, bondad. Por eso si usted ve algo bueno mío, no soy yo. Es la obra del Espíritu en mí. Y si ves algo malo, bueno, ese sí soy yo. Si ves algo malo, soy yo. Pero si ves algo bueno, todo se lo debo a Él. A Cristo Jesús, mi Señor. Y que me está perfeccionando todos los días. Y me hizo una promesa que no es para mí nada más, también para ti. Que en quien comienza su buena obra, Él mismo la va a perfeccionar hasta el último día. Él no la va a dejar a la mitad. Él la va a terminar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Vamos a alabarle. Vamos a alabarle, iglesia. ¡Aleluya!